¿De qué está saturada mi mente? ¿De los estándares que impone la sociedad? Un verdadero creyente vive como Dios lo manda. Él no quiere adaptarse a las tendencias, a los estereotipos o estándares de la sociedad. Dios quiere que yo tenga una vida de santidad e integridad, libre de toda mancha moral y espiritual. Hola a todos y bienvenidos al día 7 de 30 respondiendo a preguntas cotidianas con verdades bíblicas. Este es el último episodio de esta primera semana y estoy muy emocionada de compartirles que para la próxima semana tendremos una sorpresa. Un material de estudio que les ayudará a profundizar en lo que hemos estado hablando. Específicamente nos ayudará a crear o construir el hábito de la lectura y fortalecer nuestra relación con Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué hace diferente a un cristiano. ¿Qué nos hace diferentes de los demás si tenemos los mismos hábitos? ¿Vivo igual que todo el mundo? ¿Tengo el mismo hábito que todos? ¿Cómo puedo andar contracorriente en una sociedad que ya tiene plasmados los estándares de cómo se debe vivir? Sé lo que está bien, pero no puedo tener hábitos constantes en eso que sé que está bien. Por eso, en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde siempre, Dios ha sabido cuánto nos cuesta no conformarnos a este siglo. Pero, ¿qué significa conformarnos? Significa vivir con una máscara que no refleja lo que en verdad está en mi corazón. No puedo adaptarme a este sistema de valores y creencias porque esto no glorifica a Cristo. Como dice Primera de Pedro 1:14, los hijos obedientes ya no se conforman a los deseos que tenían cuando vivían lejos de Dios. Cuando vivíamos en ignorancia nos conformábamos y hacíamos lo que todos. Pero ahora conocemos la verdad y esto sería contado como hipocresía, sería vivir con una máscara que no refleja lo que en realidad Dios ha hecho dentro de nosotros. Entonces, si no nos debemos conformar a este mundo, ¿qué estamos llamados a hacer? En Romanos, en el mismo versículo, dice, sino que transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Es un cambio de la apariencia, no solo externa, sino interna. Dios transforma todas las partes de nuestras vidas. Él debe transformar toda nuestra manera de vivir, como dice Primera de Pedro 15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Somos llamados a ser santos en todo nuestro vivir, en cada área de nuestras vidas. Dios nos ha llamado y nos ha escogido y además nos ha apartado para Él, por lo que entonces debemos reflejar ese cambio en todas las áreas de nuestra vida. No debemos ser celosos con lo que permitimos que Dios cambie de nosotros o de nuestros corazones. Por el contrario, debemos ser humildes y pedirle a Él que transforme todo nuestro corazón. Para este camino te recomiendo el libro Esto lo cambia todo, de una autora joven y muy sabia, quien explica en este libro cómo Dios permea cada área de nuestras vidas y cómo el evangelio debe transformar completamente y renovar cada parte de nuestras vidas, hasta la más pequeña. No podemos vivir una transformación sin la renovación que ya antes hizo el Espíritu Santo. Solo podemos vivir una transformación a través de esa renovación que recibimos por la muerte de Cristo para ahora poder glorificar al Padre. Entonces, ¿cómo puedo vivir bajo la voluntad de Dios si no estoy siendo transformada? Nosotros debemos renovar nuestra mente y solo así podemos comprobar su voluntad. ¿Y qué es comprobar su voluntad? Es conocerla y vivirla. ¿De qué está saturada mi mente? ¿De los estándares que impone la sociedad? No es un secreto para nadie que nuestra sociedad está muy influenciada por las redes sociales, las cuales están saturadas de estándares que nos dicen cómo nos debemos ver, cómo debemos vivir. Todas estas cosas están lejos del plan de Dios porque no lo glorifican ni hacen que se acerque a la santidad en la que Él quiere que vivamos. La sociedad ya tiene bien claras las formas de vida en la que todos debemos andar. Pero un verdadero creyente vive como Dios lo manda. Él no quiere
adaptarse a las tendencias, a los estereotipos o estándares de la sociedad. Dios quiere que yo tenga una vida de santidad e integridad, libre de toda mancha moral y espiritual. Como jóvenes es muy difícil salir del molde que define al resto y es más difícil aún permanecer en la obediencia y la integridad en la que Dios quiere que vivamos, pero es necesario. En mi caso personal, andar por el camino de la fe me ha costado mucho y es normal que cueste, pero en mis propias fuerzas cuesta aún más. Y constantemente tengo caídas porque me alejo de la vid y descuido mi comunión con el Padre, lo que genera una gran frustración y abre una puerta a voces de la sociedad, lo que me lleva a terminar pues hundida en la ansiedad y la frustración. Los jóvenes hoy en día vivimos ciertas luchas que sí nos frustran y por lo general somos impacientes con los procesos. Sin embargo, esto primero no es una excusa para seguir descuidando nuestra relación con Dios y procrastinando la obediencia. Y segundo, Dios sabe que en la juventud sufrimos agotamiento y nos cansamos. Por eso dice en Isaías 40, del 30 al 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un principio general que destaca que los creyentes que tienen paciencia y oran son bendecidos por Dios con fortaleza en medio de sus tribulaciones. Es cierto que generalmente somos impacientes en los procesos y tenemos luchas, pero nuestras fortalezas deben estar en Dios. Él debe ser nuestra esperanza para llevar a cabo el cumplimiento de su palabra, de modo que al final podamos vivir esa promesa del versículo 31, porque esperan a Jehová y tendrán nuevas fuerzas. Ser cristiano es morir cada día a nosotros mismos y cuando no lo hacemos, desagradamos al Padre y menospreciamos el sacrificio del Hijo. Por eso debo estar alerta a las fuentes de información que saturan mi mente, porque de ello dependerán mis hábitos y por consiguiente mi integridad. Un creyente verdadero debe ser constante en los hábitos que agradan a Dios. Para ser sincera, en ocasiones me ha costado tener el hábito de leer la Biblia y orar porque todos tenemos días ocupados y aunque nuestra mayor prioridad debe ser Dios, muchas veces esto no lo ponemos en la práctica y esto me lleva a quedarme corta de herramientas que me ayuden a permanecer firme y poder luchar contra la tentación. Pero Dios sabe esto y nos dice que si nos falta algo podemos pedírselo. Por eso, en Santiago 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros, sí, somos faltos de fuerzas, nos faltan las fuerzas, nos falta la sabiduría, nos falta incluso las ganas de querer ir a Él, pero incluso nosotros podemos orar a Él y pedirle a Dios que ponga en nosotros ese querer y también el hacer de su buena voluntad. Que nosotros podamos tener ese deseo de estar en su presencia, pero que no solo se quede en un deseo o en una tarea que sabemos que debemos hacer, sino también en una acción que ejecutemos diariamente. Podemos pedir esta fortaleza a Dios porque jamás podremos vivir una vida renovada de integridad y saturada de la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas. Podemos ir en humildad a Él y decirle, ayúdame en mi debilidad y enséñame a buscarte cada día y que no pueda vivir mi día a día sin tener intimidad y comunión contigo. Un cristiano no gasta su energía en distracciones del mundo, sino que vive para el futuro. Y a eso estamos llamados. Somos llamados a no conformarnos, sino a vivir para el futuro, viviendo en integridad y santidad. Pero esto solo lo logramos teniendo comunión con Dios. Te invito a que puedas reflexionar acerca de qué está saturando tu mente, que tú puedas estar constantemente preguntándote si los pensamientos que tienes día a día son producto de lo que ha estado saturando tu mente, de lo que has visto en las redes, de lo que has escuchado en tu hogar, o si en realidad estos pensamientos están siendo permeados por la palabra de Dios. La solución
o la respuesta a esas preguntas de cómo puedo nadar contracorriente en una sociedad que ya tiene plasmados los estándares es saturándome constantemente de la palabra de Dios y construyendo el hábito de escuchar su voz. Esto de escuchar su voz no es algo subjetivo, no es algo de es que lo vi revelado en, es que sentí, no. La voz de Dios ya está plasmada en su palabra, en la Biblia. Todo lo que Dios quiere decir ya está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Él nos invita constantemente a que escuchemos su voz a través de su palabra y que conozcamos su carácter para que nos podamos parecer cada día más a Él. Recuerden que la próxima semana tendremos ese material de estudio y apoyo que ayudará a que cumplamos estos hábitos y poder cumplirlo de este pasaje, que nuestras mentes estén constantemente siendo renovadas. Para tener toda la información del material nuevo, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, principalmente en Instagram, ya que allí estaré subiendo toda la información y el link para que puedan acceder. Va a ser una guía de estudio totalmente gratis y descargable para que todos puedan tener acceso y así la comunidad esté creciendo y fortaleciéndose cada vez más. Muchas gracias por ver y si de alguna forma este contenido te ha ayudado, no olvides compartir, comentar y suscribirte.